Maintenant, depuis de longues années, avec, je crois, des résultats. On aura l'occasion de le redire tout à l'heure. En tout cas, c'est ce que notre 14e Assemblée générale, 14e Assemblée générale de l'Euro-région vient de démontrer. Aujourd'hui, c'est une Euro-région de près de 9 millions d'habitants qui a eu deux changements. D'abord, l'arrivée de la Navarre, l'adhésion de la Navarre, et puis la création de la nouvelle région Aquitaine, de la nouvelle Aquitaine, qui a modifié un peu les. Alors le dessin avec le Pays Basque et la Navarre est un peu étonnant. C'est une forme de botte italienne. C'est vrai. Hein? Voilà. Et puis surtout pour nous, c'est l'occasion de rappeler le potentiel qu'a représenté la création de cette eurorégion avec la petite équipe que Marc Moulin et ses collaborateurs dirigent, capable non simplement de gérer les sommes mises à disposition à la fois par les trois régions, mais aussi par l'Europe, mais un ensemble d'actions européennes qui peuvent porter des projets dans de nombreux domaines. Dans le domaine des infrastructures, comment organiser demain une forme de RER entre Bayonne et Saint-Sébastien? Comment, en posant un troisième rail, cette frontière ferroviaire qu'il y a entre la France et l'Espagne peut être levée? C'est un de nos soucis. Comment faire qu'avec l'arrivée de la grande vitesse de part et d'autre des Pyrénées, nous puissions sortir le plus de marchandises de la route? Je rappelle que sur l'ancienne Nationale 10, nous avons 9000 camions par jour. 9000. Ce qui en fait la partie la plus polluée de la Nouvelle-Aquitaine. Donc pour nous, c'est un défi majeur. Le défi aussi, c'est celui de l'emploi et de l'innovation. Comment faire coopérer nos entreprises, nos laboratoires, nos universités. D'ores et déjà, avec le réseau Technalia du Pays Basque, nous avons transformé et créé une partie de centres technologiques pour nos entreprises du bâtiment. Comment on va construire demain? Comment on va protéger nos logements des pollutions atmosphériques, du relargage de gaz à effet de serre, qui a, vous le voyez, des projets importants. Et puis, bien entendu, c'est les projets de développement durable, de transition énergétique, les projets sur l'océan aussi, des réunions ont déjà eu lieu, des coopérations technologiques, industrielles et scientifiques. Comment l'océan est notre avenir et comment l'expérience de Navarre sur les technologies renouvelables peuvent être diffusées dans cette région. Vous le voyez, il y a des choses très concrètes qui s'élaborent, qui avancent. Et puis, bien entendu, c'est tout ce qui concerne la jeunesse, nos concitoyens, les échanges transfrontaliers sur les aspects de santé, sur les aspects culturels, sur les aspects d'apprentissage des langues. Je me réjouis de voir que tous les investissements que nous avons faits font que la langue basque est plus parlée, plus diffusée. J'ai juste un petit regret que j'évoquais à mes collègues, comment en Espagne on parle plus français. Parce qu'il y a eu un effondrement de l'apprentissage de la langue française en Espagne, pas simplement d'ailleurs au Pays Basque ou en Navarre, mais un peu partout. Donc on va essayer
s'occuper de cela. Voilà ce que je voulais dire en étant très heureux de recevoir à la fois mes collègues et puis l'Assemblée générale, les représentants qui sont venus ici participer à cette réunion. Je voudrais saluer à travers Mathieu Berger d'ailleurs les équipes qui animent, parce que en fait nous on vient là régulièrement, mais pendant ce temps, les élus délégués travaillent d'arrache-pied avec l'équipe de Marc Moulin à faire avancer cette Eurorégion. Voilà. Bon. Cher président Rousset, Lehendakari estimatua, je voudrais commencer cette intervention en remerciant le président de la Nouvelle-Aquitaine et de Euskadi, ainsi que toute l'équipe qui compose l'Eurorégion, de l'opportunité qu'ils ont offerte aujourd'hui officiellement, mais sont une année et demie. Donc l'opportunité qu'on offerte à la Navarre en l'accueillant dans ce groupement et de la bonne volonté dont ils ont fait preuve tout au long du proceso. Decía que quería empezar esta intervención haciéndolo públicamente y en nombre de las instituciones navarras, al Lehendakari Urkullu, al presidente Rousset de Nouvelle-Aquitaine, el recibimiento que se ha dispensado hoy de manera oficial, pero evidentemente después de un año y medio de trabajo, la entrada de Navarra, el reencuentro de Navarra en la Euroregión, día importante en la mirada a futuro para nuestra comunidad, pero día importante que tiene también un sustento en lo ocurrido hace ahora ya 25 años, en el 92. Entonces Navarra, yo diría que supo estar a la altura de aquel reto europeo, a la altura del reto de construir la Europa que desde la colaboración regional transfronteriza debe ser la respuesta a las necesidades, los anhelos y el compromiso de la ciudadanía europea. Y hoy Navarra vuelve a sumar ese esfuerzo al de los hombres y mujeres de la Nouvelle-Aquitaine y de la Comunidad Autónoma de Euskadi, haciendo suyo el compromiso por un futuro mejor, por un futuro compartido en la búsqueda de caminos para nuestras generaciones más jóvenes. Decía que desde aquel 1992, con la declaración de Ainhoa, entonces sí firmada por los tres presidentes de Aquitania, de Euskadi y de Navarra, hasta hoy volvemos a reunirnos, pero solo ha cambiado una cosa, y creo que esto es importante, el reencuentro de Navarra con los que debían haber sido sus socios en esta Euroregión desde aquel momento, de sus instituciones, de sus representantes soberanos y, en definitiva, de la ciudadanía con las de Nouvelle-Aquitania y la Comunidad Autónoma Vasca. Beraz, bioi benetan berriro ere, bihotzez eskerrak eman diguzuten aukeragatik urte terdi honetan. En ese sentido, en todo este tiempo, la Euroregión se ha convertido en el marco ideal de trabajo dentro de una Europa que ya exige a sus regiones una cooperación articulada y estructurada, y con esa ambición llega Navarra a ese trabajo. Con esa ambición y, como bien señalaba el presidente Rousset, también con sus aportaciones, con aportaciones específicas a esos retos que el conjunto de los ciudadanos europeos, pero que en este caso los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca, los ciudadanos de Aquitania y, por supuesto, los hombres y mujeres de Navarra compartimos. Oportunidad, por lo tanto, trabajo en colaboración y, por descontado, ambición para hacer de este territorio, de este nuevo mapa que de alguna manera hoy hacemos oficial, la ambición de que efectivamente sea uno de los entornos, uno de los escenarios, de los espacios de una mayor riqueza social, de una mayor riqueza en términos de reparación y de justicia para todos sus ciudadanos, pero diría de una de las regiones con mayores oportunidades de futuro. Con esa ambición, de nuevo, la entrada de Navarra en la Euroregión cumple así uno de los retos que mi gobierno se había impuesto en el arranque de la legislatura y que hoy, como digo, lo ve ya convertido en una realidad administrativa oficial. Eskerrik asko berriro ere. Gracias. Merci. Cher Lehendakari. Egunon, Barkos, presidenta, egunon guztioi. Bonjour, bonjour, president, mon cher ami. Buenos días. La reunión que acabamos de celebrar ha sido muy fructífera y yo destacaría tres ideas. Uno, la nueva Euroregión.
Desde el pasado año, la eurorregión está viviendo cambios importantes. En 2016, Aquitania pasaba a ser Nueva Aquitania, ampliando su dimensión en población y territorio. Hoy Navarra se incorpora a la eurorregión como miembro de pleno derecho. Hemos renovado los estatutos y aprobado un nuevo convenio en este encuentro que marca un antes y un después en la vida de la eurorregión. Desde que se creó hace 5 años, la eurorregión ha cambiado su fisonomía y se afianza para responder a los retos de este nuevo tiempo. Nueva dimensión, misma convicción y estrategia reforzada. El desarrollo del Plan Estratégico 2020 hasta la fecha ha sido objeto de nuestro análisis y siguen vigentes los ejes prioritarios y las directrices, que ahora se refuerzan con las nuevas aspiraciones que llegan con la incorporación de Navarra. Nuestra estrategia común se asienta sobre 3 pilares: conocernos más y mejor, nuestras culturas, nuestras lenguas. Y en este sentido, la juventud de la eurorregión debe contar con las herramientas que hagan posible este acercamiento. Y con este fin convocamos las ayudas para proyectos de ámbito cultural, lingüístico, universidad y deportes con 400.000 euros. Mantenemos la colaboración estratégica del Eurocampus y la red universitaria Aquitania, Euskadi y Navarra, favoreciendo la movilidad de estudiantes, con la segunda edición de las becas Erasmus Euroregional. En cultura y política lingüística seguiremos apoyando Aquiten.eus con Euskal Kultura Erakundea y Etxepare Institutua, y la colaboración entre las emisoras de Radio France Bleu y Euskadi Irratia. Asimismo, destaco el proyecto Irakasle Gaiak, Aquitania, Euskadi y Nafarroa, que concederá becas por valor de 660.000 euros para que estudiantes de magisterio de las universidades públicas de la eurorregión puedan ejercer la docencia en euskera y occitano en las escuelas públicas del sistema educativo francés. Segundo eje, innovar. Lo decía también el presidente Rousset. Ser competitivos en las empresas, generar empleo, fundamentar nuestras economías en el conocimiento. La convocatoria de ayudas en este área incrementa los recursos hasta un total de 300.000 euros. Asimismo, hemos renovado la colaboración estratégica de interclustering entre las cámaras de comercio Bayona y Parralde y la de Guipúzcoa, también la de Icaslan con la Chambre de Métiers en torno a la formación profesional. Y en el ámbito del empleo vamos a elaborar un diagnóstico del empleo transfronterizo y crearemos también un portal de información. Tercer eje, territorio y mejora de las comunicaciones. Vertebrar las comunicaciones de la eurorregión es una prioridad, lo ha apuntado el presidente Rousset. Avanzamos en el objetivo de implantar la alta velocidad ferroviaria en nuestro territorio y conectarla al resto del corredor atlántico. Mostramos nuestro deseo de impulsar la conexión de alta velocidad entre las capitales vascas y Burdeos. Hemos compartido los avances tanto por parte del Gobierno francés como del español y destacamos el reciente acuerdo para la conexión ferroviaria transfronteriza. Seguimos invirtiendo en promover y mejorar la movilidad de cercanía y subrayamos la apuesta por la autopista ferroviaria para mercancías y la plataforma de Jundiz en Vitoria-Gasteiz. Hauek dira gure estrategiaren 3 zutabeak. Ezagutza eta kultura, berrikuntza eta enplegua, lurraldea eta komunikazioak hobetzea. Ardatz honetan, euroeskualdearen komunikazioak antolatzea lehentasunezkoa da. Aurrera goaz, abiadura handiko trenbide sarea eratzeko helburuan, Frantziako gobernuaren eta Espainiako gobernuaren aurrerapenak partekatu ditugu. Azpimarratu nahi dugu, duela gutxi lortu dela mugaz gaindiko trenbide loturako akordioa. Bestetik, euroeskualde berria izan da lehen puntua. Bigarrena estrategia eta hirugarrena Europa. Nafarroa sartzeak indartu egin du euroeskualdeak. Ardatz Atlantikoan duen funtsesko egitekoa. Sendotu egiten da gure lankidetza edo gure kooperazio proiektua. Eta garai hauetan behin eta berriro entzuten ditugu aldarriak Europa ez haren alde, protekzionismoaren alde eta mugak berriro ezartzearen alde.
Baina guk, hemen gauden hiru presidenteok, lehendakari naizen aldetik, mezu positibo bat partekatu nahi izan dugu. Bai, Europari. Euroeskualdea indartu egin da Europako eraikuntzaren zereginean, mugaz gaindiko lankidetza sendotu du. Europa gehiago egiten dugu, Europan sinesten dugulako. Por lo tanto, nueva euroregión, estrategia y un tercer pilar, Europa. La incorporación de Navarra refuerza el eslabón clave que representa la euroregión en el contexto del arco atlántico. Se afianza de una forma considerable y en estos tiempos en los que oímos de forma recurrente voces que presentan un mensaje político por la no Europa, por el proteccionismo y la vuelta a las fronteras, hemos querido compartir también un mensaje positivo. Bai, sí a Europa. Y la euroregión se refuerza como agente de construcción europea, fortalece la cooperación transfronteriza. Hacemos más Europa porque creemos en Europa. Eskerrik asko. Merci. Beau témoignage de terrain à l'égard de l'Europe, malgré ce qui se dit. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais rappeler que le budget de l'euro-région, proprement dit, avec ses appels à projets, sera, je ne sais plus si Inigo l'a évoqué tout à l'heure, 3 millions d'euros. Donc on voit bien qu'il y a là... et que, vous savez, la difficulté, c'est parfois de se mettre d'accord sur les projets que l'on retient. Souvent, le diable, comme on le dit en France, est dans le détail. Et là, ça marche. Il y a une vraie unanimité sur les projets qui sont soutenus. Benoît. Est-ce que vous comptez utiliser l'euro-région un peu comme groupe de pression pour évidemment la prolongation de la ligne à grande vitesse vers l'Espagne? La réponse est oui. J'ai vérifié ce matin que mes deux collègues et amis étaient d'accord sur ce prolongement. Vous doutez bien que pour nous, Navarre, Pays Basque, Aquitaine, le prolongement et surtout l'aboutement de cette ligne à grande vitesse, c'est une formidable opportunité de vie, de rencontre et de projet. De vie. Tout simplement parce que demain, Bordeaux, qui est à 8 heures de Bilbao, sera à 1h40 de Bilbao. À 2 heures de Vitoria, je crois. Donc c'est une petite révolution sur le temps de transport. J'ai demandé à mes deux collègues à quelle heure ils étaient partis ce matin pour arriver à 10 heures. En voiture, dans la tempête. Hein? Imaginez, demain, c'est une révolution dans les déplacements, dans les rencontres. Enfin, voilà, en plus, c'est une victoire humaine. On ne pollue pas, on prend le train. Donc les rencontres vont se multiplier en dehors du fait que pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est une colonne vertébrale de Poitiers jusqu'à Bayonne et Hendaye. Et donc, il est vraisemblable, dans la discussion que nous avons eue tous les trois avant de rentrer en Assemblée générale, que nous allons bientôt aller à Bruxelles, nous allons réfléchir à un rendez-vous à Bruxelles avec la commissaire des Transports, d'autres commissaires peut-être, hein, pour défendre nos projets. Inigo. Sí, ciertamente ratifico las palabras del presidente. Ya el año pasado ambos estuvimos en la Comisión Europea con la comisaria de Transportes también por esta cuestión. En cualquier caso, yo creo que es necesario identificar la línea del tren de alta velocidad de la siguiente manera. Y es una línea de alta velocidad transfronteriza
en el arco atlántico, en el corredor atlántico, en la red transeuropea del transporte. Una red transeuropea que la propia comunidad ha identificado como prioritaria. Y hemos de identificar la conectividad entre un Estado y otro mediante la línea de tren de alta velocidad, una línea de tren de alta velocidad no solamente para pasajeros, sino también para mercancías, con lo que también supone en el ámbito de lo que es la ecología o en el ámbito de lo que es el medio ambiente sostenible, con lo que es el discurrir de tantos y tantos camiones por las carreteras y su afección. Estamos hablando, por lo tanto, sí, de movilidad de pasajeros, sí, de acercamiento de pasajeros desde lo que es el arco atlántico también en la red transeuropea del transporte, pero estamos hablando también de desarrollo económico, estamos hablando de desarrollo social, estamos hablando de desarrollo medioambiental también. Y esto es importante subrayar. En este sentido, la Eurorregión está plenamente comprometida. Y plenamente comprometida no solamente en lo que es la línea del tren de alta velocidad, también en lo que es la conectividad mediante los transportes de cercanías. Hemos vivido en los años pasados también el autobús que se ha puesto en marcha a ambos lados de la Muga y, por otra parte, los esfuerzos que estamos haciendo por el tercer hilo también en el sistema ferroviario, en la línea ferroviaria para transporte de cercanías y también lo que pueda ser la posible conectividad entre la estación del Topo en Hendaya con la estación del tren de alta velocidad en Hendaya. Por lo tanto, estamos complementando todo lo que es cercanías con lo que es transporte de viajeros en línea de alta velocidad, en lo que es la red transeuropea del transporte, como también en lo que es transporte de mercancías. Y es un objetivo contemplado desde hace tiempo ya en la Eurorregión. En este sentido, y si me permiten también desde Navarra, y lógicamente señalaba que recién llegados a esta entidad, a la Eurorregión, pues lógicamente asistimos al proyecto que viene, como bien dicen el Lehendakari Urkullu y el presidente Rousset, trabajándose en la Eurorregión desde hace muchos años y asistimos, por lo tanto, a esta cuestión desde un momento procesal diferente, un momento administrativo diferente es el que viven las tres regiones, con especial, además, expresión o con expresión bien clara lo que ocurre en el seno del Estado español, donde efectivamente el Gobierno central, el competente en esta materia, lleva unos ritmos en la comunidad autónoma vasca, decidió llevar otros ritmos en Navarra, pero en cualquier caso también en momentos políticos diferentes. En este sentido, sí me gustaría señalar que estoy convencida de que la participación de Navarra en la Eurorregión nos va a permitir avanzar en ese modelo efectivamente de altas prestaciones en el que creo que todos coincidimos políticamente y sobre todo en la mirada del futuro, en materia de infraestructuras, esas altas prestaciones, como señalaba el Lehendakari Urkullu, en materia de transporte de pasajeros y de mercancías, esa conexión con la Europa continental a través de solventar uno de los problemas que tiene en estos momentos la red ferroviaria peninsular al poder conectarse en ancho de vía europeo. En definitiva, una oportunidad, un momento para el encuentro, para la pedagogía, pero sobre todo para hacer frente a uno de los retos esenciales del conjunto de Europa. En ese sentido, el presidente Rousset ha sido taxativo en el trabajo que se viene realizando en la Eurorregión desde hace tantos años, en el sentido de armonizar y hacer de nuestra red ferroviaria una de las armas fundamentales en nuestro desarrollo a futuro. En ese, como digo, panorama, la incorporación de Navarra abre, por lo tanto, también una oportunidad para la comunidad foral y una oportunidad también a este debate. D'autres questions?
On a bien évoqué aussi, je le dis, tous les trois, qu'on n'oppose pas le train du quotidien, d'où l'idée d'un troisième rail nous permettant de créer une liaison directe entre Hendaye d'abord, puis Bayonne demain et Saint-Sébastien. Comme nous, on n'y a pas d'opposition entre la liaison Bergerac-Bordeaux et Bordeaux-Paris. Enfin, au contraire, c'est bien cette articulation qui reprend d'une certaine manière les réseaux hydrauliques ou les réseaux des rivières. Il faut bien des petits ruisseaux pour faire des grandes rivières. Il faut bien des trains du quotidien pour remplir les TGV. En plus, je souligne, comme l'a fait le Léon Dakari, l'importance du volet économique. Là, entre la France et l'Espagne, chez nous, à la frontière, nous n'avons que 3% des marchandises qui sont sur le train. Entre la France et l'Italie, entre la France et l'Espagne, il y en a au moins 25%. Le transport combiné n'existe quasiment pas. Ce qui fait que nous avons 9 000 et peut-être demain 10 000 camions par jour, sans parler des trains qui passent par la vallée d'Aspe, des cars qui passent dans la vallée d'Aspe. J'anticipe. Donc c'est dégager des sillons pour les trains de marchandises, permettre la régularité et l'arrivée à temps, parce que ce sont plutôt les opérateurs économiques espagnols qui vont décider demain des trains qui porteront des camions ou des marchandises. C'est plutôt du sud vers le nord que se fait le trafic. Donc, si la frontière n'est plus humaine mais est ferroviaire, parce que l'écartement des voies est différent, eh bien, nous aurons toujours, dans les 20 ans qui viennent, 9 000 à 10 000 camions qui traverseront la région. Je ne veux pas laisser ça à mes petits-enfants. C'est ça la défense de l'environnement, c'est ça l'écologie. Et quand on regarde la prise en compte des espaces, voire des maisons qui pourraient être touchées, c'est à l'échelle de ce défi écologique faible. Et si nous savons l'anticiper, il y a, je crois, moins de 100 maisons qui sont concernées, ou de propriétés, y compris au Pays Basque. Il faut qu'on s'y prenne très tôt. Merci. Je suppose que maintenant vous allez... Oui. Quería hacerle una pregunta al señor Lehendakari, al margen de lo tratado en la reunión, o sea, al margen del tema de la euroregión. Quería saber su opinión respecto a la polémica que se ha producido este fin de semana con el programa de ETV que ridiculizaba a los españoles. Y también quería que, bueno, esta mañana el señor presidente del PP, Alfonso Alonso, le ha responsabilizado a usted de esta polémica. Quería saber un poco su opinión respecto a estas dos cuestiones. Sobre la segunda cuestión, sobre lo que es mi responsabilidad, no diré nada. Quizás haya otros modelos de gestión de una radio y televisión pública en la que quienes ostentan el poder político e institucional tengan algún poder también sobre lo que es la gestión dentro de lo que es el medio de comunicación. Pero en cualquier caso, lo que diré es que entiendo, no solamente entiendo, comprendo, y no solamente entiendo y comprendo, sino que como persona y como Lehendakari también hago mío el sentimiento de ofensa que muchos ciudadanos y ciudadanas hayan podido percibir, no solamente en España, sino también en la Comunidad Autónoma del País Vasco y también en la Comunidad Foral de Navarra. En este sentido, me manifesté a la propia presidenta de la Comunidad Foral de Navarra el propio sábado, el mismo sábado ya.
ante lo que era el conocimiento que tenía de iniciativas políticas de partidos en la Comunidad Foral de Navarra. Así es que entiendo, comprendo y hago mío el sentimiento de ofensa. Un medio de comunicación público debe preservar lo que pueda ser programas que sean constructivos y evitar, en la medida de lo posible, todo aquello que pueda ser tomado como ofensa. D'autres questions? Nous pouvons peut-être passer aux interviews maintenant en direct avec les télévisions et puis nous retrouver à déjeuner. Okay, c'est bien.